capítulo, el capítulo 23 del libro de los Hechos. Y siempre en estos episodios como el que vamos a ver, pudiéramos, y lo vamos a notar que resalta mucho, decía que pudiéramos repetir las palabras de este cántico último que entonamos. Hay un versículo central, o pues que resalta mucho en este capítulo 23, y eso pues me dio pie para el título del mensaje, de la exposición de esta noche, y es: ten ánimo. Yo le agrego ahí: Dios está a cargo, como es diciéndonos a nosotros o dándonos a nosotros esas palabras de ánimo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que le pidamos al Señor que nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos en esta noche a través de su palabra. Amado Dios y Padre, gracias porque nos das estos buenos tiempos y nos permites alrededor de la palabra tuya y por la obra de tu Santo Espíritu recibir el alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Ayúdanos, oh Dios, a tener nuestros sentidos atentos a tu voz. Ayúdanos a escucharte a ti mismo y ayúdanos, Señor, a que podamos ser hacedores de ese mensaje, de esa palabra tuya que pones en nuestros corazones. Quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, quisiera pues poner un poquito en contexto sobre todo los últimos capítulos que hemos estado viendo y algo de lo que viene enseguida. Y para entrar en contexto, tengo aquí este mapa donde está resaltado el Imperio Romano, que era el imperio que en esta época dominaba. Entonces notamos que hay una línea roja y todo este sector está resaltado en verde. Comprende desde lo que hoy conocemos como España, por aquí arriba Francia, Italia, lo que hoy es Turquía, que en ese momento Macedonia, Éfeso, y aquí tenemos Jerusalén. Abarca una parte del norte de África, Egipto y todo este sector de la parte superior de África. Entonces ahí podemos encontrar un entorno de la historia que es el Imperio Romano, que es la parte política que le da marco a la historia. La otra parte son los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Y está incursionando en esa parte de la historia como otro grupo, los cristianos, los creyentes. Porque vamos a encontrar, pues dentro de este imperio, están los gentiles, que son los que no son judíos, están los judíos y los cristianos, que hay judíos y gentiles. Entonces, es un poco para entender cómo transcurren algunas cosas de esta historia. Notamos también que, como lo hemos venido estudiando en los últimos martes, estamos en el marco del tercer viaje misionero o el último viaje misionero del apóstol Pablo y pues el grupo con el que él estaba. Y desde el capítulo 21 notamos que él ya viene cerrando ese viaje, después de esa travesía extensa que había hecho, confirmando algunas iglesias que en los primeros dos viajes se habían establecido. Dice el capítulo 21 que ya van arrimando al occidente del Mediterráneo, a territorio cercano al territorio judío, y los primeros versículos del capítulo 21, versículo 3, dice: al avistar Chipre. Chipre es, a ver, ¿dónde estamos? Por acá, esta isla. Al avistar Chipre,
Dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos, y arribamos a Tiro. Entonces vemos aquí está Tiro, es una ciudad de la costa del Mediterráneo. Porque el barco había de descargar allí. Versículo 4 del que estoy leyendo en el capítulo 21. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La intención del apóstol Pablo, al parecer, aunque le había sido mostrado no ir a Jerusalén, era ir a Jerusalén. Y ese era como el camino para llegar a ese destino, a Jerusalén. Dice el versículo 5, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Bueno, más adelante dice el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entonces notamos que estando en Tiro, hicieron un viaje hasta llegar aquí a Cesarea, y eso era en la ruta hacia Jerusalén. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Bueno, vemos que Agabo también cogió el cinto, la correa del apóstol, y dijo que el dueño de esa correa iba a estar amarrado, encadenado, apresado, y era como la profecía para lo que venía para el apóstol. Sin embargo, versículo 14, como no le pudimos persuadir, ahora el narrador, el escritor de Hechos es Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vemos entonces que el apóstol Pablo igual sigue su camino hacia Jerusalén. Encontramos que al llegar a Jerusalén, pues él presenta el informe a los ancianos de la iglesia, digamos, iglesia principal o iglesia madre, y allí los hermanos le dicen pues que hay cierta incomodidad, lo que estaba diciendo ahorita, porque pues algunos judíos estaban incómodos con que estaban metiendo gentiles, y lo que él estaba haciendo de difundir el evangelio a todos, incluir a los gentiles, no estaba bien visto por ellos. Entonces, aquí notamos que esa parte religiosa de los que estaban tan aferrados a la ley, se oponen y arman allí un alboroto y querían matar a Pablo. Entonces el tribuno resguarda a Pablo para evitar que le hagan daño. Al final del capítulo 21, versículo 36, la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y en ese momento, pues el apóstol empieza, digamos, en este espacio, esa labor de compartir la palabra del Señor, o de compartir más que la palabra, el mensaje del Señor, cumpliendo el propósito que Dios había establecido en él. Recordemos que allá en Hechos capítulo 9, versículo 15, Dios le dice a Ananías que instrumento escogido me es este para, miremoslo un momento, Ananías, Hechos capítulo 9. Versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, aquí están estos 3 grupos que mencionaba en el mapa inicial. Los reyes, que eran todos los que gobernaban políticamente todo este territorio que vimos al comienzo. Los gentiles, digamos, todos los habitantes de este territorio que no eran judíos, y los hijos de Israel. Y entonces el apóstol está muy claro en ese propósito, y aquí en el versículo 21, él utiliza pues también todo lo que tenía que ver con su formación, con lo que él tenía y todo lo que él sabía, que entre otras cosas, una de esas virtudes de él era poder hablar griego. Él
los idiomas del imperio más comunes eran el latín y el griego, y el apóstol Pablo sabía hablar griego. Entonces, a través de esa virtud, el apóstol hace su primera intervención, que es lo que vemos todo en el capítulo 22, haciendo la narración de lo que sucedió con él, cómo llegó a conocer, cómo Dios le llamó. Ya hacia el final del capítulo 22, versículo 22 dice: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Había un interés explícito de todos los religiosos de la época de acabar con el apóstol Pablo. Vamos al versículo 30, dice: al día siguiente, bueno, nuevamente los soldados lo resguardaron para evitar que le hicieran daño. Versículo 30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Versículo 1 del capítulo 23. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Este concilio del que habla aquí era un grupo religioso, no tiene que ver con gobierno, eran judíos que estaban en la sinagoga, religiosos, y ellos eran los que lo estaban a él acusando y los que tenían la intención de matarlo, de acabar con él. Y el apóstol Pablo hace aquí una afirmación que pues muchos estudiosos la encuentran con mucha sorpresa, porque él dice: varones hermanos, refiriéndose a los judíos que eran sus hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, bueno, un hombre que hasta hacía poco había estado persiguiendo a los cristianos, complaciéndose con matar los cristianos, no sabemos si intervino de hecho en algún apedreamiento de esos, por lo menos de complicidad, sí, pero él dice aquí: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Tal vez estaba refiriendo a la conciencia o a su estado que tenía en ese momento y a lo que lo llevaba a él a hacer las cosas que estaba haciendo delante de Dios. Y él se consideraba limpio de conciencia. Y si de pronto hubiese alguna cosa anterior que le acusara, pues sabemos que el Espíritu Santo le inspiró a él a decir en su carta a los Corintios que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, me llama la atención esta expresión, porque a veces muchos de nosotros solemos darnos demasiado látigo con algunas cosas que quizás han sucedido en nuestras vidas en el pasado. Y de pronto eso nos impide vivir la realidad, la verdad de lo que Dios ha hecho en las vidas de nosotros. El apóstol Pablo, con plena libertad y delante de Dios, puede decir: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Muy seguramente, como lo expone en varias de las cartas que escribió, no por sus obras, obviamente, sino por la gracia de Dios. No por sus méritos, obviamente, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Pero eso hace que en Él le permita vivir con toda buena conciencia delante de Dios.
¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida hoy día? Podemos decir que con toda buena conciencia vivimos delante de Dios. Y yo creo que si seguimos la narración y de aquí en adelante hasta el final del libro de los Hechos, encontramos que ese propósito que Dios puso en él y por el cual lo llamó, se cumplía. Y notemos que a Pablo, aún con un poco de terquedad, llega hasta Jerusalén, aún con las advertencias que le habían hecho algunos hermanos y otras personas. Pero pienso que esto forma parte de esa buena conciencia de la que habla el apóstol Pablo. Con el propósito de Dios en su mente, persiguiendo ese objetivo que Dios le dio. Por eso con plena certeza pudo decir, he acabado la carrera, y pudo dar parte de victoria, porque con toda buena conciencia vivía delante de Dios, aún en la más oscura adversidad, pero con esa buena conciencia vivía delante de Dios. Qué buen ejemplo para nosotros. Versículos 2 y 3. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Era una señal de cállese, de silencio, de no diga cosas que no tiene por qué decir. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Esa señal de ese sumo sacerdote mandándolo a callar irrita al apóstol Pablo. Hay aquí en algunos comentaristas división en cuanto a si estuvo bien o estuvo mal hecho la respuesta del apóstol. No lo sabemos porque la Biblia no nos da esos detalles. Es probable que esa irritabilidad del apóstol tenga que ver con lo que expresa en su carta a los romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De pronto haberse dejado llevar por la ira de esa ofensa, de que lo golpearan. Entonces algunos comentaristas contrastan esto con la respuesta del Señor Jesús y que él no lo hizo de esa manera, pero de cualquier manera, pues el apóstol Pablo al ver que lo mandan callar, se enoja. Ese es un poco el sentir, aunque no tenemos la tonalidad de sus palabras, solamente las expresiones, pero dan muestras de una respuesta de un hombre irritado, enojado, y que lo lleva, de hecho, a hacer algo indebido. Pero yo veo aquí y resalto más que cualquier otra cosa la intención del apóstol de hacer respetar el propósito de Dios en él. Cuando ve que una persona, un extraño, o no un extraño, una persona con autoridad quiere atravesarse en su ministerio, eso provoca la irritación del apóstol. Y sale en defensa de eso, quizás no de la manera más adecuada, porque lo hace yendo a una confrontación en lo personal. Él podría haberlo dicho de otra forma, pero entonces le dice en otros términos, hipócrita, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, y en una especie de maldición también, profiriéndola hacia el sumo sacerdote. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Además, el apóstol da muestras de conocer en ese sentido y en virtud de defender lo que Dios le había dado a él para hacer, que era hablar del evangelio a todo el que se le atravesara por delante, por decirlo así coloquialmente.
Y en esa actitud él sale en defensa porque él empieza a hablar y prácticamente lo mandan callar. Versículos 4 y 5. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No conocemos también con exactitud esta expresión. Algunos dicen en la interpretación que esta expresión de no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, tiene un poco de sarcasmo, porque el sumo sacerdote no podía maltratarlo, según las leyes romanas. A un acusado no se le podía golpear, no se le podía azotar, no se le podía maltratar, hasta tanto no fuese acusado, no fuese juzgado. Y entonces algunos dicen que esta expresión es como, oiga, y un sumo sacerdote, ¿cómo así? ¿Qué tal ese sumo sacerdote que me manda a golpear si no tiene derecho a hacerlo? Algo así. Algunos otros dicen que como se conoce del apóstol que tenía problemas de visión, o pues en la tradición dice que muy probablemente por su experiencia cuando Dios se le apareció en la conversión, que eso lo dejó con problemas de visión, que entonces por eso él no vio suficientemente bien al sumo sacerdote. No lo sabemos, no está el detalle aquí. Sin embargo, la irritación del apóstol por lo que habían hecho con él de mandarle callar en esa forma así grosera, provoca que él cometa esta incorrección, porque de hecho también era parte de la ley de Dios, así estaba escrito, de no maldecir a un príncipe del pueblo, y quien lo había hecho y a quien Pablo se estaba dirigiendo era el sumo sacerdote. Hermanos, llama mucho la atención la actitud del apóstol. Cualquiera de nosotros quizás habría seguido allí en una exposición de argumentos en defensa, le había dicho cualquier otro tipo o cualquier otra cantidad de cosas al soldado que le pegó y al sumo sacerdote por lo que hizo, pero el apóstol Pablo dice lo que tiene que decir y pareciera que esto fuera otra historia distinta en otro escenario distinto, porque en la mente del apóstol estaba el propósito de Dios en él. Y si es que él se dejó llevar por su irritación y por su enojo y por la situación que le sucedió, parece ser que hizo un alto. Y miren lo que dice en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. O sea, pasó la página. El episodio aquel que a cualquiera de nosotros nos hubiera irritado sobremanera que nos den en la cara, el apóstol lo deja a un lado. Y se da cuenta que en el grupo de personas que había allí, había una parte de saduceos y había otra de fariseos. Eran grupos religiosos de la época. Los unos, los fariseos, muy religiosos, muy pegados a la ley, y con algunas diferencias con el otro grupo de los saduceos, que eran más políticos. Pero el apóstol ve allí una oportunidad de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Dice que alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
Esta es una aseveración con una estrategia detrás. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y eso generaba conflicto entre fariseos y saduceos. Y muy inteligentemente el apóstol Pablo utiliza esto para llamar la atención de ellos y ponerlos a pensar y a lo que va a pasar, que sigue diciendo aquí. Cuando dijo esto, se produjo disensión, o sea, desacuerdo entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Versículos 9 y 10. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Aquí hay dos partes de la estrategia del apóstol. Uno, decir que era fariseo, hijo de fariseo. Entonces puso a uno de los dos grupos en contienda a su favor, y otro diciendo que a él se le estaba juzgando por hablar de la resurrección de los muertos. Entonces notamos aquí que los escribas de una de las dos partes en contienda dicen: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Había tal desacuerdo, parece ser que ya algunos como que estaban cogiendo a Pablo y para un lado y para el otro, y usted por qué dice eso, y dice que habiendo grande disensión, pues el tribuno tuvo temor que eso creciera, se degenerara, y entonces mejor usó los soldados para que lo cogieran a él y se lo llevaran a la fortaleza. Hermanos, es importante e interesante a la vez entender que todo esto que estamos viendo no son coincidencias, no son cosas que pasaron por accidente y que si de pronto el apóstol hubiera hecho esto o aquello, ¿por qué el apóstol? No, era parte del plan de Dios. Y lo notamos escrito desde el llamado del apóstol, que el propósito de Dios era que él hiciera esto que vamos a seguir viendo que el apóstol hace. Y aquí es como el corazón de este capítulo 23. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No sabemos en qué condición quedó el apóstol Pablo emocionalmente después de este episodio, después de que le hubieran dado su bofetada, después de que hubiera visto que la gente estaba en tal desacuerdo, quizás verse encarcelado, sentir que los judíos, los religiosos querían matarle. No sabemos el estado emocional del apóstol, pero Dios sí lo sabía. Y qué precioso ver que Dios se ocupa directamente él de esta condición en la que se encuentra el apóstol. Y esa expresión de ten ánimo, Pablo, nos habla muy directamente a cada uno de nosotros. Porque el hecho de animarse es responsabilidad de la persona. Ten ánimo, Pablo, es anímese, Pablo. Levante ese ánimo. ¿Eso quién lo tiene que hacer? La persona que está desanimada.
La persona que está de pronto en ese momento de crisis emocional por una adversidad, tiene que hacer lo que lo vemos después haciendo, o fue antes, lo que lo vimos haciendo antes en la cárcel en Filipos, cantando y alabando al Señor, buscando en la comunión con el Señor esa manera de levantar el ánimo, pero es una responsabilidad de la persona. Dios nos muestra de alguna manera en su bondad, en su misericordia, nos lleva a habitar en su presencia. Pero el ánimo lo levantamos nosotros a través de ir al Señor por medio de la palabra, a través de cánticos espirituales que podamos cantar con el entendimiento. Pero esa es responsabilidad suya y mía cuando estemos desanimados, cuando estemos decaídos. El Señor nos invita a animarnos, a recobrar el ánimo, a esforzarnos, a ser valientes. Él es nuestra fortaleza, pero nosotros tenemos que echar mano de todos esos recursos que Él mismo nos da para que nuestro ánimo sea levantado y podamos cumplir el propósito de Dios en nosotros. Versículos 12 al 14. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Era necesario que Dios se apareciera a Pablo a decirle: levante ese ánimo, Pablo. Porque al día siguiente le iba a llegar a Pablo la noticia de que había un grupo de personas que habían declarado huelga de hambre bajo maldición hasta que no vieran a Pablo muerto. ¿Cómo le caería a usted esa noticia, hermano o hermana? Que le digan a usted: mire, hay un grupo de personas influyentes que dijeron que entran a huelga de hambre hasta que no lo vean a usted muerto. Temor, quizás. ¿Qué haríamos? Armar una maleta y salir corriendo cuando el apóstol estaba encarcelado. Pero Dios sabía que el apóstol necesitaba recobrar el ánimo porque esa noticia le iba a llegar. Y el enemigo estaba orquestando un plan también en contra de Pablo. Porque el enemigo también conocía el propósito de Dios, que Pablo había sido llamado como instrumento para llevar la palabra a gentiles, a judíos y a reyes, a personas importantes, como lo vamos a ver más adelante en el Imperio Romano. Y el enemigo quería interponerse en la obra de Dios. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ellos habían preparado una emboscada para el apóstol, un plan estratégico en el que ellos iban a decirle al tribuno: oiga, traiga al preso ese que tiene allá, vamos a hablar con él, a ver qué es eso que está diciendo, todas las cosas que está enseñando, y hablemos con él y definamos ese momento a ver qué vamos a hacer con ese hombre. Pero el objetivo de ellos no era ese, sino el objetivo de ellos era en el camino
acabar con la vida de Pablo. Y hermanos, qué precioso saber que en el plan del enemigo, Dios siempre tiene una provisión. Y se nombra aquí un par de parientes cercanos del apóstol que nunca más volvemos a saber de ellos. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. No sabemos cómo apareció este muchacho, qué estaba haciendo, por qué ahí cerca de donde estaban todas estas personas que estaban tramando la muerte del apóstol. Pero lo que sí sabemos es que fue la provisión de Dios para liberar al apóstol de esa emboscada, de ese plan perverso del enemigo contra la vida de Pablo. No sabemos cómo ese muchacho pudo ir hasta la fortaleza y entrar hasta donde estaba Pablo. Solo sabemos que hasta allá llegó. Hermanos, pero todo esto forma parte de la provisión de Dios, del plan de Dios. Por eso, esa promesa de la palabra del Señor de que si el Señor está con nosotros, ¿de qué hemos de atemorizarnos? Es tan cierta porque cuando Dios está detrás de un propósito que va a cumplir en nosotros y a través de nosotros, no hay nada que pueda interponerse en ese camino. Porque los planes de Dios son perfectos y se cumplen. Notamos aquí al apóstol Pablo preso y dándole en alguna medida como órdenes al centurión. Pues el centurión, como sabemos, lo dice la misma palabra, era un militar que estaba a cargo de 100 hombres. O sea, no era un soldadito, sino era una persona con autoridad. El apóstol Pablo lo llama y le dice, mire, lleve a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole el centurión, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Entonces, aquí hay una serie de instrumentos que Dios utiliza. Primero, el sobrino de Pablo. Segundo, el centurión. El centurión hubiese podido haber dicho, yo por qué voy a llevar a ese muchacho allá? Que vaya él mismo y mira a ver cómo llega hasta allá, ¿no? Yo tengo que estar aquí en mi labor cuidándolo a usted. Pero Dios está detrás de ese plan y usa ese centurión para que el muchacho pueda llegar hasta el tribuno y llevarle el mensaje. Versículos 20 al 22. Él le dijo, el muchacho le dijo al tribuno, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de eso. Dios intervino en el joven
poniéndolo en el lugar que tenía que estar para que escuchara. Intervino en el centurión para que admitiera la solicitud del apóstol de ir a llevarlo al tribuno. Intervino en el tribuno para que el tribuno escuchara al muchacho. Le hubiera podido decir, chino, ¿qué vas a ver de qué? ¿Quién sabe con qué va a ir a salir? Pero lo escuchó. Y no solamente lo escuchó, le creyó. Y entonces mandó al muchacho que se fuera calladito, sin decirle nada a nadie. Versículos 23 y 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Cuántos hombres intervienen en este operativo? 470 personas. Para mover un preso que no era un sicario, no era un matarife, no era un, era un hombre que estaba en un conflicto por cosas religiosas con un grupo de personas. El muchacho le dijo al tribuno, es que hay 40 personas que están preparadas y acechándole para matarlo. Entonces el tribuno contrarrestó esa posibilidad con 470 personas. ¿No es esto la obra de Dios? Dice, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Notamos que 2 episodios antes también el tribuno había librado al apóstol Pablo de que fuese matado por la turba. Y aquí Dios obra a través de este hombre, que más adelante conocemos su nombre, para que lleve a salvo al apóstol Pablo hasta Cesarea, donde está el gobernador. Hermanos, qué precioso ver que la provisión de Dios y el ánimo de Dios y la recomendación de Dios a tener ánimo está sustentada y está acompañada y está fundamentada con provisión y con la obra perfecta de Dios. No es solo anímese y mire a ver usted cómo resuelve la cosa, sino anímese que yo tengo provisión para cada una de las cosas que van a suceder en adelante. Y obviamente que estamos hablando aquí del propósito de Dios, ¿no? No de que entonces Dios nos dice anímese y yo voy a tener ahora provisión de Dios para darme mis deleites y hacer lo que a mí me da la gana en cuanto a mis gustos y no, es para que el propósito de Dios se cumpla. Proveyó Dios un muchacho que escuchara, proveyó Dios un centurión que facilitara la solicitud del apóstol, proveyó Dios un tribuno, un hombre influyente que escuchara y creyera, proveyó Dios una cantidad de hombres que salvaguardaran al apóstol y llevarlo a salvo hasta Cesarea, donde el gobernador. Versículos 25 al 29. Y escribió una carta en estos términos, y aquí aparece el nombre de este tribuno, que era importante que se supiera quién era para ponerlo ahí en ese cuadro de honor de los instrumentos de Dios. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, ¿qué dice? Lo libré yo. O sea, él no reconoció nada ahí de Dios o que
ese hombre está predicando a Dios, no, dijo, yo fui el que lo saqué allá de entre la turba para evitar que muriera. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Mentiras, él no sabía. El apóstol le tuvo que decir. Pero él obviamente estaba hablándole a un superior, entonces tenía que ganarse los méritos y aprovechar ahí la chalomita de decir a este ciudadano romano. Recordemos que el imperio era el imperio romano y Pablo de nacimiento era romano, por eso tenía y por eso tuvo algunas privilegios, concesiones. Dice, y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos, se refiere a los judíos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Intimando a los acusadores quiere decir como exigiéndoles bajo amenaza o forzándoles a que vayan ante usted, el gobernador, para que le acusen y expongan allá lo que le tengan que exponer. Aquí vuelvo a hacer referencia al versículo 15 del capítulo 9, porque el hecho de que el tribuno haya decidido enviar a Pablo a donde Félix, el gobernador, no era una coincidencia, era el plan de Dios. Porque el tribuno, si bien era importante, pero no formaba parte de la administración, digamos, del Imperio Romano, sino el gobernador, que estaba en una posición privilegiada, que estaba allí en Cesarea, que era el que comandaba toda esa provincia. Era importante y vamos a ver más adelante que no solamente a través de este camino llega a donde el gobernador, sino que tiene acceso al mandamás del imperio, al César. Todo esto formaba parte del plan de Dios y qué interesante ver cómo Dios va poniendo las cosas en su lugar para que se cumplan de acuerdo con su voluntad. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra. Volvemos al capítulo 9 del versículo 15. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El tribuno a quien le gusta echarse él las flores y coger él los méritos así no le correspondan, aquí está siendo un instrumento de Dios para que ese propósito se cumpla. Dice, al punto le he enviado a ti y he forzado a los acusadores a que vayan hasta allá, hasta Cesarea, y lo acusen de lo que tengan que acusarlo delante suyo. Versículos 31 al 33. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Antípatris es un punto intermedio, aquí está un mapita, donde muestra que estaban en Jerusalén y tenían que llevarlo
a Cesarea. Y en la mitad de ese recorrido quedaba ese sitio, Antípatris. Y entonces los 470 lo acompañaron hasta allí, ya lejos de quizás del alcance de aquellas personas que le estaban acechando para matarle. Y los 400 se devolvieron y se fueron solamente los jinetes, que eran 70. Y le llevaron a salvo hasta Cesarea. Versículos 34 y 35. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Después de estar en medio de una turba, a punto de morir a manos de los judíos, es aquí protegido, custodiado, digo yo, por la misma mano de Dios, usando instrumentos humanos para que le cuidasen. Dios poniendo cada una de las cosas en su lugar para cuidar la vida de este siervo suyo que había sido llamado como instrumento para llevar el nombre de Dios ante gentiles, ante reyes y ante el pueblo de Israel. Y hermanos, cuando tenemos un llamado de parte de Dios, cada uno de nosotros es un instrumento delante de Dios que Dios quiere usar. Y en ese llamado, si nosotros nos disponemos en las manos de Dios, Él cumple. Y siempre va a haber en cada paso que damos, no un camino de flores, pero sí una provisión de Dios para que su propósito se cumpla. Vamos a encontrar en los capítulos que vienen más adelante cómo sigue Dios obrando paso a paso en este camino, en este propósito que Dios había establecido con el instrumento llamado Pablo, para que se cumpliera a partir de todo lo que el apóstol tenía como atribuciones, como privilegios. Era bien hablado, estudiado, instruido, con conocimiento, con capacidad para hablar delante de un gobernador o delante del César. Pero Dios está disponiendo de cada cosa en su lugar para que su propósito se cumpla. Y ahí entra ese texto de: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios era el que había declarado a Pablo como su instrumento, ¿quién podría interponerse? Ni 40 hombres con intenciones serias de matarlo en huelga de hambre y con un propósito bajo maldición de que no descansarían hasta no verlo muerto. Ni siquiera eso podía interponerse, porque Dios estaba detrás del apóstol Pablo, o adelante del apóstol Pablo, cuidándole, protegiéndole y llevándole paso a paso para que su propósito se cumpliese. Hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a cobrar ánimo en lo que sea que el Señor nos haya llamado a hacer, en lo que sea que el Señor esté poniendo en nuestros corazones, disponernos en sus manos como sus instrumentos. Que el Señor nos ayude a tener ánimo, como el mismo Dios le dijo al apóstol Pablo: tened ánimo. Que no veamos las dificultades, sino que veamos la oportunidad y el privilegio que Dios está ofreciéndonos de ser instrumentos suyos para su honra y su gloria. Amado Dios y Padre, te damos gracias
porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú quieres usarnos como instrumentos tuyos. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Ayúdanos a disponernos en tus manos. Ayúdanos a animarnos, a cobrar ánimo para que así tú obres a través de cada uno de nosotros en el propósito que tú tienes con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, esforzados para que en lo que sea que tú quieras usarnos, podamos hacerlo para tu honra y para tu gloria. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner la cámara. Gracias, hermanos. El Señor bendiga. Gracias, hermanito Saúl. Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Gracias, hermanos.